vamos a tratar de, si nos funciona bien esta aplicación, vamos a tratar entonces de poder justamente guiar nuestras clases a través de esta plataforma o tenerla como opción B en caso de que nos falle la aplicación que nos proporciona la institución. Ya, perfecto. Ahí estoy revisando el chat y me están retroalimentando también de que sí se escucha bien acá en la aplicación. Perfecto. Voy a revisar los conectados para que les demos tiempo a las personas que se están cambiando de plataforma. Me aparece en la plataforma 23 participantes, era un número similar a los que estaban en la plataforma. De igual modo, yo mandé el link al correo del curso para que se puedan conectar. Bien, comenzamos nuestra clase entonces, muchachos. Patricio, le voy a pedir rápidamente que puedas avanzar a la siguiente PPT. No, me gustaría, no sé si en la clase, como la clase del viernes, tuvimos problemas también con el audio. Me gustaría comenzar desde el principio, Patricio, desde ahí, desde contabilidad de costos, desde ahí. Gracias, Patricio. Bien, muchachos, estábamos revisando en la clase anterior, la del día viernes, estábamos revisando justamente los distintos conceptos que vamos a revisar en esta unidad, ¿verdad? El principal de ellos fue que analizamos detalladamente el concepto de la contabilidad de costos. No sé si algún asistente tiene alguna duda respecto a este concepto que la pueda plantear. Para ello le voy a pedir que active su micrófono para que vayamos evidenciando de que se entendió el contenido. Si alguien tiene alguna duda respecto al concepto, muchachos, de la contabilidad de costos. Ya, al parecer no hay intervenciones. Bueno, también alcanzamos a revisar los objetivos, ¿verdad? ¿Alguna duda respecto a los objetivos, muchachos?
No sé si me pueden ir respondiendo tal vez a través del chat, porque no estoy teniendo retroalimentación. Hasta ahí yo no tengo dudas, profesor. Muchas gracias, Sujei. Yo eso no lo alcancé a ver, profe, porque se me cayó el internet. ¿Con quién, perdón? Muriel Daza. ¿Muriel? Sí, a mí se me cayó el internet en ese punto y no alcancé a ver eso. Los objetivos, ¿verdad? ¿Te refieres a los objetivos? Sí, Ya. Vamos a analizar entonces rápidamente estos objetivos que tiene la contabilidad de costos y los que nos permiten fundamentar entonces por qué estamos utilizando o por qué en el fondo la importancia de la contabilidad de los costos. Eh, Puedes revisar si la información en la pantalla, ¿verdad, Muriel? sí, Bien, analicemos entonces la información. El primer objetivo de la contabilidad de costos es que nos permite suministrar información de apoyo a la gerencia. Cuando hablamos de suministrar información de apoyo a la gerencia, hace referencia a que cuando nosotros hagamos la contabilidad, habíamos dicho que por concepto la contabilidad de costos nos permitía también, nos permite participar de la toma de decisiones, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, vamos a encontrar en la contabilidad de costos aquella información que sea relativa eh, y de suma importancia para la toma de decisiones de la empresa respecto a los distintos procesos productivos que ésta realice. Ya recuerde que en la contabilidad de costos lo que nosotros estamos haciendo es poder clasificar y acumular los costos y poder controlar también los costos de la empresa, ¿cierto? Por eso es importante y el objetivo principal de la contabilidad es entregar información a la gerencia de la empresa. El segundo objetivo nos habla de proporcionar información necesaria para ayudar a reducir o mejorar los costos. ¿Por qué? Porque en la segunda unidad ustedes se van a dar cuenta que lo que nosotros vamos a tratar de hacer es justamente optimizar nuestros recursos para poder abaratar los costos de la empresa. Vamos a poder revisar, por ejemplo, cuánto es el costo que tenemos en materia prima, en mano de obra, ¿verdad? En los costos indirectos de fabricación, para así poder llevar un mejor control de nuestra producción. ¿Se entiende, chicos? Buenos días, ¿sí se entiende, profe? Ya, gracias. Eh, Tal vez si todos activan los micrófonos no sería tan desordenado, o sí, ¿qué les dice la experiencia a ustedes? Yo no he trabajado antes en una clase por Zoom. Entonces, como entiendo de que ustedes sí lo han manipulado antes, me gustaría tal vez ese tipo de retroalimentación. Tal vez podamos tener una clase más fluida si todos van activando el audio o se provocaría un desorden. No, yo pienso que con pedir la palabra basta. Pues yo no lo activo, no lo tengo todo el tiempo activado porque de pronto se escucha algún ruido o algo, pero yo pienso que lo podríamos ir haciendo a medida que cada quien vaya teniendo alguna duda. Ya, ya, perfecto, perfecto. Claro, como dice Nicolás, el ruido ambiente podría ser molesto en el caso de que no tengamos la precaución de estar en una zona tranquila, ¿verdad? Bien, también dicen los objetivos, muchachos, que nos ayuda a la elaboración y a la ejecución de los presupuestos. Recuerden que presupuesto es la tercera unidad del módulo, por lo tanto, ahí obviamente vamos a tener que considerar estos costos dentro de nuestros presupuestos y de nuestros estados de resultados. Eh, por lo tanto, nos ayuda también a calcular los costos y las utilidades en un periodo contable. Recuerden que tanto la contabilidad financiera como la contabilidad de costos o gerencial se realiza en determinados periodos de tiempo, ¿cierto? Podemos hablar de distintos horizontes, podemos hablar de un horizonte de tiempo al corto, al mediano o al largo plazo.
Por lo tanto, claramente nos va a permitir ir revisando nuestros costos periódicamente. Habíamos hablado también y analizado, recuerdo, el siguiente objetivo: calcular los costos para efectos del control y la evaluación de inventario. Recuerdo que alguien me había preguntado a qué se hacía referencia cuando hablábamos de justamente la evaluación de inventario, y tiene que ver con poder determinar cuándo nosotros tenemos un inventario necesario para evitar, por ejemplo, el gasto adicional de mantenimiento de inventario. ¿Cierto? Poder calcular con cuánto es lo mínimo y el máximo que nosotros podemos funcionar dentro de la empresa sin tener que, por ejemplo, por un sobrestock de materias primas, tener que gastar en costos adicionales, por ejemplo, de bodegaje. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien. El último objetivo de la contabilidad de costos es que nos entrega información a la administración para que nosotros podamos planificar, ¿verdad? Y poder tomar las mejores decisiones respecto a cómo estamos haciendo, cómo estamos produciendo o cómo estamos trabajando dentro de la empresa. Por eso los objetivos de la contabilidad de costos son importantes y es también necesario tenerlos en cuenta. En cuanto a las evaluaciones, chicos, por ejemplo, cuando tengamos una evaluación teórica de esta información, es importante que usted maneje lo menos 3 o 4 objetivos. Ya, obviamente, por un tema de estudio, no siempre vamos a poder tener a la mano todos los objetivos, pero sí es importante tener a la mano o poder aplicar o conocer a lo menos 3 o 4 de estos objetivos. Ese es un pequeño tips para la evaluación, para la prueba. ¿Se entendió? Sí, profe. Se escucha el audio, ¿verdad? Sí, sí, se escucha bien. Ya, perfecto. Patricio, por favor, cambiemos la imagen. Ya. Yo les había comentado que en esta primera unidad nosotros íbamos a revisar algunos conceptos, ¿cierto? También les había dicho que íbamos a también, en la clase del día de hoy, íbamos a revisar la clasificación de los costos. Bien, lo primero que tenemos que entender, muchachos, es la definición de los costos. Recuerdo que en la primera clase muchas personas confundían un costo con el precio de un producto. Bien, los costos son una cifra que representa un producto o servicio. Recuerda que las empresas no siempre son empresas productivas, a veces también tenemos empresas de servicio, ¿verdad? Por lo tanto, el costo se aplica en ambos tipos de empresas de producto y empresas de servicio. ¿Y por qué? Porque son una cifra que representa, una cifra obviamente numérica, ¿verdad? Luego vamos a poder revisar también que se pueden expresar a través de montos económicos como cifras en pesos, dólares, pero también con unidades de medida. Cuando hablamos de unidades de medida podemos hablar, por ejemplo, de horas hombre, podemos hablar de horas máquina, también nos vamos a poder encontrar con, por ejemplo, gramos, kilos, ¿verdad? Por lo tanto, el costo siempre va a ser una cifra que representa el producto o el servicio respecto a la inversión que nosotros hayamos realizado en justamente estos elementos del costo: materia prima, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación.
Entonces, nunca olviden que un costo tiene que ver con la cifra que representa el producto respecto a la inversión que nosotros hayamos realizado en estos tres ítems: materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende este concepto de costos? Sí, profe. Por lo tanto, como pueden evidenciar, los costos es muy distinto al precio. Creo que nosotros en la primera clase, cuando estábamos revisando la evaluación diagnóstica, hicimos una ejemplificación de por qué un costo y no un precio. ¿Recuerdan ustedes que hablábamos de la confección de una mesa? Chicos, ¿recuerdan ese ejemplo que habíamos visto de la confección de la mesa? Sí, profesor. Ya, entonces la mesa tiene un costo, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que la construcción o la elaboración de una mesa tiene un costo de 2.500 pesos. Pero eso no es lo mismo que el precio de venta, puesto que el precio de venta además lleva, se le debe cargar, por ejemplo, algunos gastos de la administración y también debemos considerar el margen de utilidad que quiere conseguir la empresa por la venta de esa silla, de esa mesa, perdón. Entonces, claramente el costo está por debajo del precio de venta. ¿Se entiende, chicos, esa diferenciación? Sí, profe, se entiende. Bien, analizar, ¿les queda alguna duda respecto a la definición de costo, muchachos? De lo contrario, para que podamos avanzar a la siguiente imagen. Ya, al parecer no hay dudas. Patricio, por favor. Ya. En esta imagen, ustedes pueden revisar los elementos del costo, o los elementos también que se utilizan en la contabilidad de los costos. Ahí aparece, por ejemplo, y obviamente para poder ir ganando tiempo, tanto en el desarrollo de las clases como en los ejercicios, vamos a definir, por ejemplo, que MPD significa materia prima directa, ¿ya? Para que lo vayan ustedes registrando o anotando. Entonces, cuando hablemos de la MPD, para hablar más corto, hablamos de la materia prima directa. También el otro elemento que consideramos es la mano de obra directa o el MOD. Y los CIF son los costos indirectos de fabricación. Entonces nosotros desde ahora en adelante nos vamos a referir con estas siglas a estos elementos. Además ustedes pueden revisar en la imagen que dice, como resumen tal vez, dice que la contabilidad de costos entonces se enfoca principalmente en la valorización de los inventarios de productos en proceso y productos terminados. ¿Recuerdan cuando hablábamos en clase anterior de que permitía la acumulación del costo y el traspaso del costo? Cuando hablábamos de la definición de la contabilidad de costo. Bien, cuando hablamos de ello es porque los costos son valuados o son evaluados o calculados en base no solamente a aquellos productos que terminaron en la bodega para ser distribuidos, sino que también todos aquellos costos que se incurre justamente en aquellas materias primas que quedan en la bodega para la confección de nuevos productos. ¿Se entiende, muchachos? Por eso que la contabilidad de costos se enfoca en los productos que están en proceso de producción y también en los productos que ya están terminados. ¿Les queda alguna duda, chicos? Ya. Gracias, María Rubio. Bien. Bien, perfecto. Patricio, por favor. Acá podemos nosotros revisar la clasificación de los costos, ¿verdad?
Bueno, la clasificación de los costos, tenemos, por ejemplo, la materia prima directa, y aparece una pequeña definición de cada uno de ellos, ¿verdad? La materia prima directa, por ejemplo, es todo aquel elemento que se incorpora y se transforma en un producto final. Entendiendo que ustedes ya manejan, por ejemplo, el concepto de un proceso, ¿verdad? ¿Ustedes manejan el concepto de procesos, chicos? Vamos a revisar eso primero, antes de continuar. ¿Ustedes entienden lo que es un proceso, muchachos? Son los pasos, profesor. No, eso es un procedimiento sujeto. A ver, Hakuna nos dice actividades ordenadas. No, también eso es un procedimiento. Bien, revisemos chicos lo que es un proceso. El proceso, chicos, sí, lo vamos a explicar mejor, María, para que tengamos todo el mismo concepto de proceso. Un proceso, muchachos, consta de etapas, ¿ya? La primera etapa dentro de un proceso es cuando nosotros tenemos la entrada. Tal vez sí lo manejan, pero lo vamos a retroalimentar. Cuando nosotros hablamos de un proceso, hablamos, por ejemplo, de una entrada, una actividad y una salida. Tal vez lo vieron en algún módulo de administración, algún módulo administrativo. ¿Se entiende entonces cuando hablamos de que un proceso cuenta con 3 fases, que es la entrada, la actividad y la salida? Bien, por ejemplo, cuando hablamos de la materia prima directa, decimos que es un elemento que se incorpora y se transforma en un producto final. Hagamos el proceso de una materia prima. Por ejemplo, en la entrada nosotros vamos a tener la materia prima, claramente. Por lo tanto, hablamos de que en la entrada nosotros vamos a incorporar, en el mismo caso del ejemplo anterior, vamos a incorporar la madera. Entonces, ¿qué es lo que entra en este proceso? Entra la madera. ¿Dónde entra? Entra a una actividad, y esa actividad es una transformación. Tomamos la madera en la actividad, en la etapa de actividad, tomamos esa madera, la cortamos, ¿verdad? La pegamos, la clavamos, la dimensionamos y se transforma en un producto final. Es decir, en la salida tenemos el desarrollo de la actividad. Es decir, en la entrada está la madera, en la actividad está la transformación de esta madera y en la salida tenemos el producto final, que puede ser una mesa, una silla, un velador, una cómoda. ¿Se entiende, chicos, cuando hablamos de un proceso? Sí, profesor. Es Ya, es la transformación que sufre algo. claro, cuando hablamos de un proceso, en el proceso está la transformación, es decir, justamente en la actividad que va al medio, ¿verdad? Que va al medio, la actividad al medio, ahí tenemos el proceso de transformación, ¿cierto? Ahí en el fondo, ahí se da el proceso. Pero para que se dé un proceso, siempre tiene que haber una entrada y una salida. Por lo tanto, cuando hablamos justamente para poder entender la materia prima, en la materia prima, cuando podamos identificar la materia prima, tenemos que estar conscientes de que la materia prima es aquello que se transforma en un producto final a través de un proceso. ¿Se entiende? ¿Recuerdan cuando hablábamos también de los ejemplos y alguien les pregunté, por ejemplo, la materia prima para elaborar el pan?
¿Recuerdan ese ejemplo? Ya, estoy revisando el chat y sí, ve, lo había visto en administración, pero no se recuerda. Chicos, recuerden que todos los módulos que ustedes tienen en su malla, en su carrera formativa, en su proceso formativo, en algún punto se van a ir encontrando con otros módulos. Por lo tanto, nada se puede olvidar, pero todo sí lo podemos retroalimentar como en este momento, ¿verdad? Así es que siempre tener todos los apuntes, todos los cuadernos de los distintos módulos a mano, porque todos sus módulos en algún punto se van entrelazando, entonces vamos ocupando información de un módulo pasado para seguir con un módulo presente o futuro. Así que es importante que vayan guardando toda esa información. Ya, entonces yo les preguntaba si recordaban el ejemplo de la elaboración del pan, en donde, por ejemplo, salió ahí a flote o salió al comentario de cuando hablábamos de la materia prima para elaborar el pan, algunas personas comentaron que la materia prima que se usaba era el trigo. ¿Se acuerdan? ¿Alguien podría fundamentar por qué el trigo no es la materia prima para elaborar el pan? A través del audio, tal vez, para que hagamos también la clase un poco más interactiva. Porque el trigo es la materia prima de la harina. Perfecto. ¿Quién interviene? ¿Cómo identifico a la persona que habló recién? ¿Ustedes que son nativos tecnológicos? ¿La Dani? No, es almendra. Es almendra. Ya, perfecto. Claro, tal como dice la almendra, justamente el trigo no es la materia prima para hacer el pan, sino que la harina, ¿verdad? Si nosotros habláramos, por ejemplo, de la materia prima de la harina, ahí podríamos hacer referencia al trigo o al maíz, ¿verdad? O, bueno, hoy en día tenemos distintos tipos de harina, ¿verdad? Por distintas necesidades, por ejemplo, vegana, también tenemos harina de almendra, ¿cierto? Pero cuando hablamos de fundamentos básicos o de ejemplos más bien básicos, tenemos que irnos siempre, muchachos, a identificar la materia prima como aquel elemento que se incorpora directamente a un proceso o a una actividad para que salga un elemento en donde lleve mayoritariamente esa materia prima. ¿Les queda claro, muchachos? ¿Va quedando claro, chicos? Sí, profesor. Ya, a todos les va quedando claro porque están interviniendo, obviamente entiendo que para no provocar un desorden, no todos activan el audio, pero sí me gustaría, por favor, chicos, y lo he planteado también en todas mis clases, bueno, las dos clases anteriores que hemos tenido, me interesa que en cuanto surja una duda, por favor, o crean que no están entendiendo bien el concepto, la materia, tengan la libertad, por favor, de intervenir y de que podamos ejemplificar o podamos retroalimentar la información para que no queden dudas en el aprendizaje. ¿Ya? Recuerden, chicos, que tienen ese tipo de confianza. ¿Ya? Bien, entonces hemos analizado, por ejemplo, el primer elemento del costo, que es la materia prima directa, ¿verdad? No olviden que la materia prima y la mano de obra tienen apellido. Cuando hablo de que tienen apellido, es que cuando hablamos de la materia prima, en este caso estamos hablando solamente de la materia prima directa. ¿Por qué creen ustedes que estamos hablando de la materia prima directa con apellido? Y que en esta oportunidad hablamos de la materia prima directa.
Si alguien pudiera intervenir. Muchachos, Profesor, porque sería la base del producto que queremos obtener. ¿con Sí, quién? Perdón. con Patricio. Ya, porque sería la base de la materia prima, dice usted. No, la materia prima sería la base del producto que queremos obtener al final, producto final. Porque Claro, si pero no, dígame. usted dígame. Claro, no, lo que yo pregunto, Patricio, es por qué hablamos de justamente de que ahora la materia prima va a tener un apellido. Por ejemplo, estamos hablando en este minuto de la materia prima directa. ¿Por qué creen ustedes que me refiero a que vamos a hablar de materia prima y de mano de obra, pero las vamos a tener que identificar con un apellido? En este caso, con el apellido directo. Porque ¿Cuándo nosotros identificamos? ¿Cuándo nosotros tenemos que identificar, por ejemplo, un apellido? Nos permite individualizar, ¿verdad? Perdón. No sé si está ahí, Patricio, o se sí, fue, no, se sí lo estoy desconectó. escuchando. Sí, permite individualizar en el fondo, que es que para mí la materia, lo que es directo es como esencial, no puede faltar, porque sin ella no hacemos En nada. la base, ¿verdad? En Sí. la base en este proceso productivo. Bien, Patricio. Gracias. Claro, como bien dice Patricio, hablamos en este caso de la materia prima directa y la identificamos como algo esencial o algo predominante dentro del proceso productivo. Pero yo les comentaba también de que vamos a hablar de la materia prima y de la mano de obra directa, de la mano de obra, las vamos a tratar con apellidos para poder identificarlas, ¿verdad? Y poder diferenciarlas. Un apellido, por ejemplo, nos permite diferenciarnos de otras personas. Pues bien, hablamos de la materia prima con apellido y ahora de la materia prima directa porque existe otra materia prima, ¿cierto? A ese es el punto en donde yo quiero llegar. También existe otra materia prima y se le llama materia prima indirecta. ¿Se entiende, muchachos? Sí, profe. Bien, al igual que la mano de obra también tenemos dos tipos de mano de obra. Tenemos la mano de obra directa, que es la que vamos a analizar ahora, pero también tenemos una mano de obra que es indirecta. ¿Ya? Entonces, es importante que ustedes aprendan a diferenciar y obviamente a un buen manejo de estos conceptos. Estamos revisando la materia prima directa y ya podemos hacer un check porque ya lo vimos, ya identificamos cuál es la materia prima directa y a modo de retroalimentación entonces decimos que la materia prima directa es un elemento que se incorpora y se transforma en un producto final y obviamente es la materia que predomina en este producto final. Por eso cuando hablábamos en el ejemplo de la confección del pan, hablábamos también de otros productos que también son materia prima, como por ejemplo, ustedes comentaban, creo que dijeron manteca para hacer el pan o polvos de hornear. También son materias primas, pero no son la base del pan. ¿Se entiende, chicos? Se utiliza en menor cantidad. El agua, la manteca. Entonces, lo que nosotros hacemos en cualquier proceso es poder ir identificando cada uno de los componentes o de estos materiales que utilizamos y poder obviamente asignarle un costo. ¿Se va entendiendo, chicos, la información? Profesor, Patricio. ya, mire, se va a acabar el tiempo, voy a tener que generar otro link, ¿se lo mando igual que el otro o cómo se lo hago? Porque se va a acabar el tiempo y se va a cortar. Ah, ya, perfecto. Sí, mándemelo de nuevo al correo y yo lo comparto de nuevo al correo del curso de los muchachos.